Bien, con base en la pregunta que me habías hecho del tema de los espíritus Espíritus falsos y espíritus verdaderos. ¿Perdón? Los espíritus falsos y los espíritus verdaderos. ¿Por qué Y la gente sigue más, escucha más, como que simpatiza más, sintonizan más las mentiras, los engaños y las falsedades y creen lo que le están diciendo cuando conocemos nosotros que a la verdad se le dice mentira y a la mentira se le dice verdad? Esos son los espíritus falsos y los espíritus verdaderos. bueno, me da pena contigo, voy a hacer una precisión. Ya. Y la precisión es, no son los espíritus falsos y los espíritus verdaderos, es el espíritu verdadero y los espíritus falsos. Y eso lo aclara perfectamente San Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 12, a la altura por allá del verso, digamos, entre el 6 y el 8, está ahí. Dice, Dios a uno les da el discernimiento de los espíritus falsos y el espíritu verdadero, porque es un solo espíritu. Porque Claro. estamos en la perfecta comunión de la verdad. Entonces, para esto hay un don que se llama el don del discernimiento. Primero viene de la gracia de Dios y se alimenta de la inteligencia humana, de la filosofía y de la teología. Y es para llegar a la perfecta verdad, ¿no? El discernimiento no es entre el bien y el mal, el discernimiento es entre dos bienes superiores, cuál es el mejor o cuál es el que puede aplicarse mejor en determinado momento, y es una sola verdad. Como tú bien lo resaltaste hace un momento. Dice el profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6, dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el pueblo se va debilitando por diferentes circunstancias. A ver, San Pablo dice en Efesios 6, verso 10 al 17, dice, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, manténganse fuertes en unión con nuestro Señor Jesucristo y tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el momento malo, ¿no? Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales que tienen mando, poder y dominio sobre este mundo de oscuridad. Sobre los espíritus engañadores hay muchos textos bíblicos, en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo, en Primera de Juan, en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Hebreos, y habla de personas que se dejaron seducir por la soberbia. El mayor de los pecados es la soberbia, que nos lleva a tener un deseo de reconocimiento, un deseo de aplauso, un deseo de poder, de economía, de, bueno, una gran cantidad de cosas. Porque la soberbia es el pecado que une, todos los demás pecados los une la soberbia. Entonces, hay personas que empiezan a conocer la verdad y se llenan de tanto conocimiento, que el mal los enreda y los encamona, porque para ellos es más importante el reconocimiento humano. Yo puedo tener un conocimiento, anhelar un conocimiento para hacer el bien, o puedo anhelar un conocimiento para que me aplaudan. Y esas dos cosas son fundamentalmente diferentes. Por eso es que tú ves en algunas comunidades y en algunos lugares personas que eran tan absolutamente importantes, inteligentes y sabias, y que se desviaron, ¿no? Eso es lo que dice en 2 de Timoteo en el capítulo 3, dice eso es lo que le pasó a Himeneo y Fileto, que se dejaron llevar por espíritus engañadores y se desviaron completamente de la verdad. Lo mismo lo dice San Pablo, lo dice también en los Hechos de los Apóstoles. Lucas lo dice, que cuando dice San Pablo, después de que yo me vaya, cuando se está despidiendo de la comunidad, vendrán muchos, se levantarán dentro de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un deseo de poder, ¿no? Esto es parte de lo que hablo en el tomo 2 del libro Al Servicio de Dios, como en las comunidades también hay un deseo de poder que va oscureciendo el deseo del bien que tenían inicialmente. El demonio los va tentando con el poder, que es una de las tentaciones que le presentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ¿no? Si te arrodillas y me adoras, te daré todo esto. Claro,
siempre es una tentación para el ser humano. O sea, hay una realidad fundamental y por eso es que el Señor nos perdona en la cruz. Y es, nosotros estamos luchando contra el demonio. Esta es la realidad. Y contra cientos de miles de millones de ángeles caídos en sus diferentes denominaciones. Por eso es muy fácil que nos confundan. Y es fácil que nos confundan cuando vivimos, como tú lo decías muy bien en tu pregunta, en la carnalidad y no en la espiritualidad. El hombre carnal y el hombre espiritual, lo habías dicho. Cuando vivimos demasiado en la carne nos dejamos engañar por los deseos. Dice también por ahí el texto bíblico, atraídos por sus propios deseos, caen en todo tipo de perdición, ¿no? Porque es que la carne y los malos deseos son los que nos arrastran precisamente a todo tipo de pecado. Entonces, claro que sí, hay un espíritu, hay una cantidad de espíritus del mal que quieren luchar en contra del espíritu del bien, que habita a muchos, que podemos estar en gracia. Por eso esa pregunta que tú me hiciste también fundamental, de qué es estar en gracia y cómo puede estar uno en gracia. Pues estar en gracia es estar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es estar en gracia, ¿no? Y ahí, desafortunadamente, el demonio, que Dios lo reprenda, el espíritu puro, pues tiene mando, poder y dominio sobre este mundo de oscuridad, ¿no? Y conoce lugares, y también hace milagros, y por eso confunde, ¿no? Y se disfraza de ángel de luz, lo dice también en 2 Corintios 11:14. Dice, se disfrazan de ángel de luz y pretenden parecer agentes de la verdad, pero no lo son. Pretenden, pero no lo son. Entonces, para esto se requiere, pues, vivir en el auxilio divino con el don del Espíritu Santo y con un arma poderosa, poderosa, que es la Santísima Virgen María. Por eso es que se lucha tanto contra el tema del rosario, contra el tema de la Iglesia Católica, que es finalmente la que sostiene y defiende la verdad, ¿no? ¿Y cómo se ataca a la Iglesia? Pues desde adentro, desde afuera y desde adentro, desde ambos flancos, ¿no? Porque es la realidad. Hay gente adentro de la Iglesia que está, pues, pervertida, y hay gente por fuera que también ataca adentro de la Iglesia. Entonces, este es un tema que no es fácil, pero que si nosotros tenemos, primero, la humildad de reconocer nuestra debilidad, segundo, pedir la gracia y la unción del Espíritu Santo todos los días, para que podamos vivir precisamente en esa gracia y poder ser asertivos en lo que pensamos, hacemos y decimos, pues podríamos contribuir a hacer un poquito más de luz en este mundo. Como lo dice el Señor, ustedes son la sal y la luz de esta tierra. Ya, vale tu precisión y acepto la corrección, porque yo lo hacía asociando los falsos profetas, los voceros que en todos los temas, especialidades de la actividad humana se presentan con engaños y falsedades. Entonces lo identifico como los agentes, los espíritus engañosos, los espíritus falsos, en relación a eso. Y efectivamente, hay un solo espíritu, y si aquellos agentes que son del otro lado, que vienen como vocero a establecer el bien, porque el sumo bien es el que lo ordena, lo impulsa, y ellos vienen precisamente, pero no como espíritus verdaderos, sino un solo espíritu que establece su propio ejército. Vaya, muy bien tu precisión y tu aclaración, ¿no? Porque me estás rectificando que había planteado equivocadamente esa relación, esa pregunta. Hay un aspecto también para ir ya pasando. El 25 de marzo, dos acontecimientos muy importantes. Quiero empezar por, tú has tocado también la maldad que existe ya prácticamente globalmente sobre la eutanasia, el aborto, la destrucción de la familia, los matrimonios convencionales, todo se está llevando a un sentido negativo, destructivo y de ataque a la formación cristiana y a la identidad cristiana de nuestros pueblos. Entonces, el día por nacer aquí en el Perú, no sé si allá también, el 25 de marzo se celebra a nivel nacional con marchas, con conferencias, con actividades, caravanas, etcétera. Eso también es, en Colombia pasa lo mismo, el 25 de marzo también la celebración.
de la defensa de la vida. Del Día de la Vida. Ajá. Del Día de la Defensa. No, aquí realmente no tengo claro que sea concretamente el 25 de marzo, porque es el día de la anunciación de nuestro Señor Jesucristo el 25. Pero, pues lo que sí estoy seguro es que nosotros aquí en Colombia, pues estamos también tratando de luchar a favor de la vida con diferentes instituciones. De hecho, IMA, que es nuestra comunidad, que significa Mamita María, así le decía Jesús en su lengua nativa a la Santísima Virgen María, nos dedicamos a defender la vida, ¿no? Desde el matrimonio, porque la vida se defiende desde el matrimonio, no solamente desde que está en el vientre de la madre, sino porque ahora hoy en día los jóvenes ya no quieren ni casarse, ni tener hijos, prefieren tener mascotas. En fin, es todo un ataque contra la familia y contra todo tipo de instituciones en general que están a favor del bien. Pero, pues definitivamente, no tengo claro realmente que el 25 sea eso, pero lo que sí sé es que los que le hemos dicho sí a la vida, estamos luchando siempre en las marchas de 40 días por la vida, estamos tratando de trabajar todos los días por inspirar a personas para que decidan decirles sí a la vida, tener sus hijos, sus bebés y trabajar en este proceso de protección de la vida. Porque la vida es un don, la vida es un don de Dios, que desafortunadamente el mal ha oscurecido a tantas personas, que las ha llevado al suicidio, que las ha llevado a emprender por la eutanasia, que es un suicidio la eutanasia, digamos, con la aprobación de los gobiernos. Y eso es terrible porque estamos quitándole el valor a la vida al ser humano, ¿no? Estamos quitándole la dignidad al ser humano. Y Dios, pues es el único que tiene el derecho a dar la vida. Desde el punto de vista bíblico, eso es, por un lado es eso. Y desde el punto de vista psicológico, le estamos diciendo a la humanidad, usted tiene derecho a decidir quién vive o quién muere. Entonces, usted va a ser el dueño de la vida. Y cuando usted va a ser el dueño de la vida, usted va a perder realmente la objetividad de cara a la vida, ¿no? De cara a la vida. ¿Quién le ha dicho a usted que esta persona debe o no debe vivir? ¿No? Ahí tengo un testimonio que me ha dado durísimo, que es el testimonio de una niña que iba a los retiros espirituales, ella no podía tener hijos, hace una fertilización in vitro desconociendo pues lo que la iglesia dice sobre este punto. Y finalmente tiene su bebé, pero deja otro bebé congelado. Entonces me la encuentro en un retiro y me dice, ay, es que yo estaba pensando, yo hace 5 años tengo mi bebé en una congeladora. ¿Qué? O sea, ¿cómo se le ocurre que usted está jugando a Dios para tener una persona congelada o descongelada? A ver, y más siendo usted una persona de Dios, que está buscando la verdad. Es como si a usted la tuvieran congelada. ¿A usted le gustaría que la detuvieran congelada hasta que se le dé la gana a su papá o a su mamá de que usted viva? No, eso no puede ser así. La vida es vida desde la gestación, desde la unión matrimonial es que comienza a gestarse una vida. Entonces, pues definitivamente hay una distorsión de la verdad, precisamente porque muchos de nosotros nos hemos dejado envolver por este mundo de oscuridad, ¿no? Que era lo que tú estabas diciendo, que al mal se le dice bien y al bien se le dice mal. Porque hemos caído en un mundo democrático, ¿no? Y el mundo democrático que comienza a partir del siglo XVI más o menos, antes de Cristo los griegos tenían ya algo de democracia, de ahí en adelante comenzó los gobiernos teocráticos en general, hasta el siglo XVI o XVII, que era donde verdaderamente mandaba antes, pues la palabra de Dios era el centro, y ahora entonces decidimos los hombres, ya no queremos a Dios. Entonces, en el gobierno teocrático había un libro que se llama la Biblia, o los libros religiosos. Ya no quiero la Biblia, vamos a hacer nuestro propio libro que se llama Constitución. Había un gobierno antes que se llamaba Iglesia, ya no quiero la Iglesia, ahora quiero nuestro gobierno que se llama pues todos los que hacen las leyes en el gobierno, ¿no? Que es el Senado y todo esto.
yo ya no quiero de Dios, yo quiero que nosotros seamos los que decidamos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no quiero nada de Dios. Y entonces, con esa concepción, el espíritu del mal, como tú bien lo has dicho, a través de los diferentes demonios, pues han incidido en tantas personas a través de los sentidos, porque una de las cosas que sucede con el demonio, que lo reprenda, es que por medio de los sentidos retarda la espiritualidad en las personas. Y al retardar la espiritualidad en las personas, no les deja reconocer el mal, las embota. Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 23 al 26, dice allí, refiriéndose a un servidor de Dios, dice, esperando a que Dios haga que se despierten del sueño en el que Satanás los tiene presos, porque es que embota la humanidad, la embota, la embota. Es impresionante ahora hablar con unos jóvenes, en una reunión cualquiera donde haya 5 o 10 jóvenes, donde uno les diga, no, yo no estoy a favor del aborto, no, saltan energúmenos. Pero ¿cómo se le ocurre? Usted es un retrógrado. Y entonces empiezan a colocar ejemplos saducaicos. Los ejemplos saducaicos son aquellos en los que buscan la cascarita, a ver uno en qué se equivoca, ¿no? Entonces le dicen a uno, bueno, y si hay un hombre que está trotando y una mujer que está trotando una jovencita que puede ser su hija y la aborda un indigente deformado y que vivió en la calle bien sucio y con deformidad física y viola a su hija, entonces que nazca ese bebé. ¿Usted está de acuerdo con que nazca ese bebé que viene deforme y es producto de una violación? ¿No? Como para ver si uno dice, ah, no, no, en ese caso sí, en ese caso entonces sí matemos el bebé. No, pues es que el don de Dios es la vida, y punto. Dios es el único que da la vida, deforme o no deforme. Ah, pero entonces Dios mandó a ese bebé. No, Dios no quería que haya esa violación, pero Dios estableció unas leyes naturales. Cuando un espermatozoide entra en un óvulo, Dios sopla un hálito de vida, un espíritu, que coloca una porción de espíritu dentro de ese bebé. Ese espíritu estaba dentro del plan de Dios porque sale de Dios. La violación no estaba. Y el hecho de que no estaba la violación no quiere decir que no haya una porción de espíritu y que la persona no pueda convertirse y que la persona no pueda tener una vida especial y que la persona no pueda hacer alegría o que no pueda hacer un cambio. De esto tenemos muchos testimonios de muchas personas que, yendo en contra de todo, el mismo Papa Juan Pablo II, a que a su mamá le decían que lo abortara, pues mire la gran luz de este hombre para toda la humanidad, ¿no? Entonces, yo pienso que necesitamos conocer un poco mejor la verdad para poder opinar sobre ciertos temas, ¿no? Que estar colocando a veces unos ejemplos que son para ver cómo nos afiliamos a la mentira, que bajo el velo de la mentira entonces obligamos a todo el mundo a que caiga en unas cosas absolutamente graves. Juan Alberto, eso se debe, desde mi punto de vista, cuando aparece el feminismo, una influencia en las mujeres, en donde ya se olvidan los deberes y las obligaciones preeminentemente para dar paso a los derechos. Y al olvidarse de deberes y obligaciones, catapultan justamente en todas las constituciones los derechos, nuevos derechos humanos que ha influenciado mucho en las mujeres, porque antiguamente eran más cercanos a las cosas de Dios, eran más cercanos al comportamiento de bien, era más cercano a un entendimiento de los roles que existen dentro de un matrimonio, dentro de una familia, cada uno cumple sus roles. Pero con esto del feminismo, que copiando lo que es la lucha de clases, del comunismo, la influencia marxista, todo decía que el hombre era opresor. Y como era opresor de la mujer y de los hijos, había que establecer la libertad, la desigualdad que existe para dar paso a el respeto a la mujer, pero a través de esos nuevos derechos. Eso comenzó a influenciar en las mujeres y cada vez tomó más cuerpo, más cuerpo, más cuerpo. Eso lo decimos nosotros porque eso apareció. Yo trabajaba en una administración pública y nos dimos cuenta cuando apareció por el año 70, 74, recién llegaba en el país, y vimos cómo poco a poco iba cambiando ya la mentalidad, el sentir, y porque las feministas usan más el estado emocional, la sensibilización, y esa sensibilidad es lo que da
una apariencia de pobrecito, de víctima, y pierden el horizonte, pierden la realidad de las cosas y comienzan bajo ese sentimentalismo irse a cosas ideales, y ahí vienen las ideologías que son abstractas, irreales, absurdas, aberrantes, pero precisamente es por la influencia del feminismo en las mujeres. Y eso ahora vemos en todas partes, y en nuestra región también, de que la mujer, con esto de las cuotas de género, el trabajo y ya los roles, comienzan a caerse dentro de los hogares, dentro de las familias. ¿Por qué? Por la influencia de esto que es el feminismo. Esa es una óptica que yo tengo muy clara, no sé si la compartes o no la compartes. Sí, 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 solo que el nacimiento de esto, que es así como tú lo estás diciendo, tal cual, el nacimiento de esto, volvemos a hablar, es inspirado por el mismo personaje que pues es el espíritu del mal, que también tiene que ver un poco con el tema de la Primera Guerra Mundial y con el tema de la Segunda Guerra Mundial, del abandono del hombre del hogar, de la sexualidad incontinente del hombre, de la falta de oración, de la volteada de la espalda a Dios, y luego de la opresión a la mujer y del deseo de la mujer de liberarse, y al liberarse la mujer, pues obviamente con ese camino de liberación de la mujer se pierden todos los valores fundamentales que son la crianza de los hijos, donde se necesita que esté pendiente precisamente la mujer. Hemos cambiado el orden, la humanidad ha cambiado el orden, pero esto no es solo ahora, esto pues ha sido siempre. La humanidad ha tenido unos ciclos de degradación, y cuando se topa en ese pico bajo de una crisis tremenda de valores, de dolores, de guerras, de muertes, de hambrunas, de todo eso, vuelve a emprender el camino de la luz. Eso fue lo que pasó específicamente con el pueblo de Israel siempre. Salían, crecían, Dios los bendecía y se volvían idólatras y volvían a degradarse y volvían a caer hasta lo peor. Y luego otra vez volvían a pedirle misericordia a Dios y Dios otra vez mandaba rescates, auxilios y así. Porque la humanidad es así, la humanidad tiende siempre a olvidarse de Dios, tiende a creer que ella es la que progresa, que ella es la inteligente, que ella es la todopoderosa, y le voltean la espalda a Dios. Eso está en Deuteronomio en el capítulo 8, ¿no? Donde el Señor dice, hay de ustedes que cuando ya hayan construido ciudades, cuando ya estén habitando en cosas que ni siquiera ustedes hicieron, pues hay de ustedes de que se olviden de mí, ¿no? Y eso es lo que pasa. Aquí hay otra cosa adicional, que es la contaminación sexual. La contaminación sexual es un tema delicado que ha nacido por allá en los años 20, 1920, que ha ido avanzando de una manera escandalosa, y que hemos llegado a unos picos tremendos en este momento de vida, en el que de lo que se está detrás es de que se apruebe la pederastia, ¿no? De que haya un abuso contra los menores, de que haya una perversión de la inocencia. Mira que, por ejemplo, en el libro de Jonás, en el último capítulo del libro de Jonás, cuando Jonás pelea con el Señor porque pues finalmente no destruyó Nínive, el Señor le dice, ¿qué quieres? Que destruyera una ciudad donde había más de 120,000 niños y animales. Mira cómo la inocencia de los niños sostiene también la gracia de Dios en el mundo. Y por eso es que el mal va detrás de pervertir a los niños. Y cómo nos falta a nosotros una defensa grande en todos los aspectos, porque no es solamente la perversión de un niño un abuso sexual, la perversión contra los niños es los mismos padres que hacemos cosas inadecuadas delante de nuestros hijos, que los metemos dentro de rollos de mentira, dentro de manipulaciones. El solo hecho de decir, es que usted tiene que trabajar y conseguir dinero para que sea alguien en la vida. O sea, usted vale por el dinero, usted no vale por otra cosa. Y así vamos vendiendo una cantidad, como tú decías, de ideologías de todo tipo. El tema de la perversión sexual es un tema que nos ha llevado a, a degradar todo tipo de cosas, en todos los aspectos. Yo no sé si tú conoces a Fray Nelson Medina, si lo has escuchado. Sí, sí, sí. Fray Nelson tiene un comentario que me parece muy, muy acertado, y se lo he escuchado a él, no es mío, que él habla de los dos monstruos, ¿no? Entonces dice, por huir de un monstruo nos vamos hasta el otro monstruo, ¿no? Entonces, pues
Si, si hay un niño abusado sexualmente, entonces ahora los niños no pueden estar bajo la tutela de nadie, entonces les quitamos también la paternidad a los niños. Entonces nos vamos para los polos opuestos, porque eso es lo que hace el mal, hacerte para que tú te vayas para el contrario, ¿no? Y entonces allá también es una cosa que es inadecuada y hay mucha confusión en este mundo. Por eso es que se necesita la verdad, por eso es que necesitamos gente donde es, bien puesta, bien parada, no solamente predicando con la palabra, sino sobre todo predicando con el testimonio y buscando también lo que hace el mal, que es agremiarnos como entes de bien. Hay una historia que es preciosa, que está en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, que es la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, ¿no? Cómo Nehemías va colocando a soldados por diferentes y a grupos de familias por diferentes tramos de la muralla, ¿no? Entonces dice, allá donde suene la trompeta, vénganse todos y todos vamos a luchar para que estemos unidos, ¿no? Y cada uno reconstruye un tramo de la muralla, entonces tenemos gente luchando por la familia, otros luchando por los niños, otros luchando por evangelizar con la palabra de Dios, otros por sanación, otros con los retiros de Emaús, otros con los retiros de no sé qué, otros con los retiros de Juan 23. Pero cuando hay, por ejemplo, una marcha pro vida, deberíamos salir todos a marchar a las calles. Y desafortunadamente no salimos. Es que esos no son de los míos. No, es que esto es de todos. Esta conciencia colectiva la tenemos que recuperar todos, cada uno poniendo de su parte y uniéndonos a todos los que queramos hacer el bien. Mira, uno de los acontecimientos más recientes de la historia de la iglesia es cómo el mal nos quiere dividir. Cómo el mal quiere que entre nosotros haya Pablo y Apolos, ¿no? Para hablar de 1 Corintios 3, ¿no? Como, no, yo soy del Papa este y yo soy del otro, y porque es que Benedicto era, y porque es que yo esto, y porque es que lo otro, y es que yo no, y es que yo sí, es que si me vacuno, es que no me vacuno, es que si la iglesia, es que no la iglesia. Y nos está dividiendo. Es absurdo que nos dividan. Habiendo tantos dramas en este mundo y tanta necesidad de que todo lo contrario, vivamos unidos para luchar por el mayor bien. O sea, a mí realmente en este momento, te lo digo sinceramente, que me preocupa en este instante la vacuna, que si me vacuno, que si no me vacuno, yo no le voy a poner atención a eso. Realmente, si no te quieres vacunar, no te vacunes, si te quieres vacunar, vacúnate. No sé, no es mi problema, en este momento no. Lo único que sí sé es que necesitamos luchar por la vida. Lo único que sí sé es que necesitamos luchar por los valores y por la familia. Y nos estamos peleando por tonterías a veces. No, hermano, ¿cómo va a decir que es una tontería si es que eso es hecho con niños abortados? Y, a ver, un momentico, aterricemos bien en el tema, porque es necesario que estudiemos bien el proceso, bien el proceso de las vacunas y de todo lo demás. Estoy seguro que el Señor no se le salió de las manos la creación. Y lo que sí está haciendo el mal es dividirnos a nosotros en todos los aspectos. Yo hablo, por ejemplo, hablo de la iglesia y a favor de la iglesia. Y digo a favor del Papa porque yo soy pro Papa. En general, ¿por qué soy pro Papa? Porque el Papa fue escogido legítimamente. Que lo nombraron los masones, que sí son los masones o que no son los masones, o que, pues no sé, pero es el Papa. Lo único que sé es que fue escogido legítimamente como Papa. Que hayan sido los masones o no. Entonces, se le salió a Dios de las manos la iglesia. Entonces, no se cumple, pues, lo que dice la palabra de Dios, que ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ellas. Entonces, si el Papa decide perdonar a esta o a esta otra persona, entonces no, vamos a criticarlo, porque entonces, cuando dice la palabra de Dios a Pedro, dice, te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que tú desates en el cielo queda desatado en la tierra, y lo que ates en la tierra queda desatado en el cielo. Entonces, él no puede decidir nada de un perdón. Y ahí no hay que olvidarnos, Juan Alberto, cuando Jesús le dice a Pedro, me ha pedido el demonio autorización para que ustedes caigan en pecado, que caigan en miedo, en temor, en todo lo que es propio de la naturaleza humana. Pero yo rezo por ustedes para que no pierdan la fe. No le dice para que vas a dejar de pecar, para que ya no peques. No le dice eso, le dice para que no pierdas la fe. Porque la para fe que no te falte la fe, correcto. Claro, para que no te falte la fe. Porque la fe es gracia de todo, como dice Pablo en Romanos 4. Es gracia de todo. Y si nosotros perdemos la fe, vamos a perder precisamente
a Dios mismo, porque ya no tenemos confianza, ya no le creemos y comenzamos a dudar. Y todo lo que tú has dicho, eso responde a algo que es supra del mal. Es una élite que existe mundial donde están agrupados capitalistas, sionistas, masones, están la superélite, lo que se llama el gran Estado, que es lo que está manejando los hilos en Occidente para apartarnos de Dios, porque lo que quieren es eliminar al género humano, lo que quieren es destruir la iglesia. Y todo eso basado, ellos han estudiado, un instituto Tavistock estudió muchos años cómo es el comportamiento y las conductas humanas para poder ellos obrar de acuerdo a lo que había anticipado Antonio Gramsci, un comunista italiano que estudió a la perfección cómo funciona la iglesia. Pero lo que se han olvidado, y esto no sé si tú lo puedes ampliar mucho mejor, Jesús no vino a cambiar, porque eso a veces nos dicen, pero ¿por qué te metes en la política? Jesús no era político. Bueno, uno no, ni me interesa la política, pero Jesús no vino a cambiar las estructuras materiales para cambiar el mundo. Jesús vino a cambiar las estructuras interiores para comenzar a transformar el mundo. Ahí es donde se presenta esto de que el mal impera en todos lados, es precisamente porque no hemos podido nosotros darnos cuenta a tiempo cómo le hemos entregado territorios, le hemos entregado espacios al mal para que puedan doblegarnos y nos tienen, como se dice, cada pueblo ahora con el ateísmo imperando por todos lados. Eso es por descuido nuestro también. ¿Dónde estaba la fe? ¿Dónde está la confianza? Y aún estamos a tiempo para reconstruir, como decía, las ruinas que hemos dejado, nuestras casas en ruinas. Podemos reconstruirlas. Todo eso es lo que yo siento particularmente una inquietud muy grande para que todos nos juntemos, todos nos unamos, pero bajo esa perspectiva cristiana de fe, de confianza y seguridad. Si estoy con Él, ¿quién contra mí? ¿Qué dices? Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo pienso que nosotros, cada uno de nosotros va a dar cuentas, cada uno, de lo que hizo, de lo que dejó de hacer, cada uno. Por eso dice el texto en estos días, el que no tenga en cuenta ni uno de los mandamientos más pequeños, tampoco será importante en el reino de los cielos. O sea, todo hay que tenerlo en cuenta y no podemos pasar por alto nada de eso. La pregunta mía a veces es, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, criticas mucho la iglesia, criticas mucho, ¿y tú qué haces? ¿Con qué derecho criticas? ¿Qué santidad tienes en tu vida para aportarle al mundo? Porque es que una persona me decía, es que ese papa, le digo, bueno, yo te hago la siguiente pregunta, perfecto, di lo que quieras. ¿Cuántos ayunos has hecho por el papa? ¿Has hecho algún ayuno? ¿Has hecho alguna oración con verdadero corazón contrito, pidiéndole al Señor que derrame gracia e iluminación sobre el papa? No, te has convertido en una persona que solamente viene a denigrar de otro hijo de Dios, porque ¿quién soy yo para decir que él se condena o que no se condena? No, yo he tenido unas batallas fuertes con mucha gente y no me interesa, mira, justamente grabando aquí el tema de la anunciación, la Virgen María se apartó y se apartó en oración, entregó todo a los pobres, lo que tenía, y cada vez era más cerca de Dios y con el deseo de servir más a Dios, sin estar mirando si este es mejor, si este es peor, al punto que llega el ángel a saludarla y le dice, salve llena de gracia. Y ella, ¿qué saludo es ese? ¿No? Y otro cualquiera del mundo diría, sí, claro, porque es que yo permanezco en oración, entonces sí soy lleno de gracia, porque yo sí soy bueno, porque yo sí soy bueno. No, la misma Virgen María, que fue la que halló gracia delante de Dios, ella no se creía buena. Es más, ella pensaba, le pedía a Dios que al menos la dejara ser servidora de la Madre del Salvador, porque ella no se creía buena, ella solamente obraba el bien, sin pensar si era mejor o peor, no, obraba el bien. Yo creo que cuando nosotros tomamos conciencia de que cada uno de nosotros tiene que obrar el bien,
en ese momento la conciencia colectiva comienza a cambiar radicalmente. De lo contrario, nos vamos a desgastar en quién sabe más, en soberbias y en orgullos. Hay un libro que es muy interesante, que se llama, bueno, son 6 tomos realmente, se llama Ciudad Mística de Dios, de Sor María de Jesús de Ágreda, Sí. y dice allí que, dice el Señor que en su iglesia hay muchos doctores en su iglesia. Dice, unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Y entre el discurrir de unos y otros, de mentiras y verdades, va saliendo a flote la verdad, ¿no? Porque hay mucha soberbia en mi iglesia, dice el Señor. Y lo cierto es que muchos nos creemos con la última palabra. Yo le pido al Señor que tenga misericordia de mí, porque también yo he podido ser así en algunos de los momentos de mi vida. Pero la verdad es que es una sola, y creo que si la gente leyera más la palabra de Dios, hiciera digiriera más la palabra de Dios y la pudiera aplicar en su vida, creo que tendríamos una luz muchísimo más grande. Y esto que estoy diciendo creo que me lo tomen con beneficio inventario en el siguiente sentido. Cuidado con leer la palabra de Dios e interpretarla a su propio parecer, porque hay una interpretación bíblica que es guiada por la luz de la iglesia, porque la iglesia es madre y maestra. Que hay curas, sacerdotes pederastas, que hay sacerdotes mentirosos, que hay sacerdotes que están en la nueva era. Sí, eso no lo desconozco, pero yo le digo a la gente, dígame en qué parte del magisterio de la iglesia está que un sacerdote debe ser pederasta, o que deba ser borracho, o que deba ser mentiroso, o que deba ser adúltero, o que deba participar en la nueva era. En ninguna parte, en ninguna. Esa es gente que decidió voltearle la espalda a Dios, así como nosotros en cualquiera de los momentos lo podemos pensar. Entonces, si tomáramos ese alimento sólido de la palabra de Dios, y cuando digo la palabra de Dios no es solo la Biblia, la palabra de Dios es mucho más que eso, es el magisterio, es también la tradición y es también las sagradas escrituras que nos edifican, que nos llevan a una vida de santidad. Lamentablemente muchas personas no han tenido ese proceso de formación y han abandonado nuestra iglesia y se han ido al protestantismo. ¿Por qué? Porque han escuchado más, aprendido más, dice, lo que es la palabra de Dios, cosa que no se hacía. Claro, ellos no entienden lo que es una misa, no entienden lo que es una Eucaristía, y no entienden que ahí está Jesús vivo, el que nos libera, el que nos unge, el que nos sana y nos perdona y nos va transformando. Entonces no le dieron mucha importancia a eso, y por eso se entretienen por otro lado con música y han dejado de perder, han dejado a Dios de lado y no han saboreado la presencia de Jesús en cada misa. Y en cada misa es donde se ora y se intercede por el Papa, y en este caso por el Papa Francisco, que está en estos momentos también al pie de la cruz sufriendo su pasión junto con el Papa Benedicto, porque los dos están. Hay muchos temas por hablar, queda ya en el tapete, será en otra oportunidad, que me hubiese gustado hablar de la auténtica ecología, porque también eso es un disfraz que están haciendo. También es un disfraz. También es un disfraz. Tú has hablado de la vacuna en algunos aspectos, también es otro tema que queda para hablar sobre la inmunidad del cuerpo humano y la inmunidad del alma, porque el alma también se debilita, y el alma se debilita precisamente por nuestras inconductas, nuestros incomportamientos y por nuestros pecados. Y se siente cuando se pierde la fuerza del espíritu, cuando hemos caído en pecado. Entonces todo eso no se ha difundido muy bien. Tus últimas palabras, y qué tienes que decir con Fátima el 25, la intercesión mundial con todos los obispos del Papa para que Rusia se convierta al corazón inmaculado de María. ¿Qué te parece eso? Todas las iniciativas de oración, y más cuando nos unimos, es precisamente lo que estábamos hablando. Se necesita, y hemos visto en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad cómo las grandes batallas del mundo y las grandes guerras se ganaron de rodillas y en oración. O sea, que me parece una iniciativa formidable
La peor oración es la que no se hace. Y sobre todo hay una cosa muy importante que ojalá todos nos unamos. No seamos descreídos, no juzguemos, no creamos que esa oración es de otros y no nuestra. Esa oración nos corresponde a todos en especial, para hacer unidad. Acuérdate lo que dice el Señor, que sean uno solo para que el mundo crea. Pues yo feliz de que haya estas iniciativas, esto que el Papa consagró a Rusia y a Ucrania, a los Sagrados Corazones de Jesús y María, todas esas iniciativas espirituales yo las creo, poderosamente las creo. Y siempre va a haber intrigas, pero los corazones de Jesús y María triunfarán. Muy bien. Te agradezco bastante, para mí ha sido una alegría compartir contigo momentos sobre estos temas que a veces no se difunden claramente y tratamos nosotros de poner un granito de arena para que nuestros hermanos católicos estén ya con mayor fe, con mayor convicción para defender precisamente a nuestra Iglesia, al Papa Francisco y el proceso de la conversión, que es muy importante. Tus últimos momentos para la despedida tuya. Bueno, no, pues un saludo muy especial para todos. Ojalá nos dejemos guiar de la mano de nuestro Señor Jesucristo y de la Iglesia. Estamos es para ser fruto de bendición, no maldición. Si nosotros acogemos en nuestro corazón el querer ser bendición, pidámosle al Señor que nos regale la luz de su Santo Espíritu, porque solo el Espíritu nos dará el camino perfecto para aplicar el mayor de los bienes en nuestra vida, ¿no? Porque acuérdate que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que pensamos es bueno, ni todo lo que hacemos es bueno, así creamos que es bien intencionado. Muy bien. Un saludo muy especial para todos, que Dios los bendiga y espero que en algún momento volvamos a tener esta tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias, será hasta la próxima. Ok, bye.